Muy bien, hermanos, pues estamos nuevamente en la palabra de Dios, agradecidos porque, hermanos, pues gracias a Dios, y no lo digo en un tono ni en una, ¿cómo se dice?, en una motivación de presunción y nada por el estilo, pero tal parece que la enseñanza del domingo pasado tuvo muy buenos alcances, y un hermano que está en Colombia me contactó, está pidiendo ayuda, pero me pide algo que está fuera de nuestras manos. Me pide a alguien que está en Colombia que le pueda ayudar a darle cursos, enseñanzas, y la verdad pues está complicado porque aunque tengo yo hermanos pastores que ahorita se encuentran en Colombia, pues la diferencia de ciudad a ciudad está complicadísima, pero todo fue por la predicación. Y no es por la predicación de sus siervos, sino porque es la palabra de Dios, amén. Y lo que les digo yo, hermanos, la importancia de compartirlo. Ese es el alcance, hermano, lo que estamos buscando. Esta iglesia, hermano, su servidor, no busca monetizar. No nos interesa monetizar acerca de los likes y de esas cosas que hacen muchos en las redes sociales. Lo que nos interesa a nosotros, hermanos, como iglesia y a su servidor, es que la palabra de Dios precisamente tenga esos alcances a nivel internacional y haga esos ecos, donde precisamente tanto en Colombia como en Estados Unidos pues se contactaron conmigo para pedirme precisamente más predicaciones al respecto, y que la página pues esté alimentada y compartida para que ellos la compartan, hermanos. Ese es el propósito real por el cual nosotros tenemos una página, y les pedimos, hermanos, de favor nuevamente, ayúdenos a compartir la página tanto de YouTube como Facebook para que llegue a más personas y tenga estos ecos por los méritos de Cristo, amén. Ese es el punto y ese es el propósito, hermanos. Y pues el domingo anterior, hermanos, vimos 3 lecciones, ¿verdad? Qué importante, hermanos, es entender las lecciones que nos da Dios, amén. 3 lecciones acerca de qué, la que nos deja el sufrimiento. Y ya nos cambió la perspectiva, ¿verdad? Ya vimos que el Señor permite el sufrimiento, pero con propósitos buenos, aunque nosotros no se los veamos tan buenos. Pero, hermanos, hoy quiero continuar. Algo, no es una extensión de la enseñanza, sino que pues vamos a venir a aprender, hermanos, lecciones. El cantito para los pequeños, ¿verdad? Que vienen contentos a escuela dominical. ¿Para qué vienen? Para aprender. Y nosotros, hermanos, pues también tenemos nuestro espacio para aprender en la escuela dominical del domingo. Así que vamos a aprender, hermanos, hoy otras 3 lecciones. El domingo anterior vimos 3 lecciones que nos dejan las angustias, las tribulaciones, los problemas. Hoy, hermanos, vamos a aprender 3 lecciones que nos dejan la obediencia. Y es importante, hermanos, porque nos vamos a aprender directamente del profeta Jonás. Dice la Biblia, hermanos, en Jonás capítulo 1, y voy a hacer lectura solamente del versículo 17, porque es el punto clave de este capítulo. Y ahorita continuamos con lo demás, hermanos. Jonás, por favor, ponga su vista en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Sígame usted con su vista, yo haré la lectura en voz alta. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito seas, Padre eterno. Te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia. Y estamos, Señor, por sumergirnos en tu bendita palabra, específicamente en este libro de Jonás. Suplico, Señor, que con tu Santo Espíritu tú seas nuestro maestro, nuestro guía, y nos ayudes a mantener, Señor, esta comunión contigo en esta enseñanza. No permitas, Padre, que Satanás tome ventaja desviándonos del objetivo en esta mañana, pensando o que nuestros pensamientos estén dirigidos en otra parte o en otra persona. Sino ayúdanos, Señor, a estar completamente, Señor, atentos a lo que en esta mañana tu mensaje va a traer a nuestra vida. Permítenos recibirla, Señor, con esa mansedumbre, con ese espíritu de obediencia, para ponerla en práctica a la brevedad, incluso saliendo de este lugar. Pues en el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Jonás. Todo mundo, hermanos, sabe lo que le aconteció a Jonás, ¿verdad? Es uno de los cuentos infantiles más enseñados en la escuela dominical. Es uno de los que tiene uno de los milagros más extraordinarios. Pocas veces, hermanos,
comprendido y entendido en su teología, en el contexto adecuado. Y una vez más, hermanos, vamos a sumergirnos en esta historia de Jonás. Primeramente, hermanos, déjenme les digo, Jonás fue un profeta de Israel que vivió en tiempos de Jeroboam II. Su nombre, hermanos, por si alguno le quiere poner a su hijo Jonás, su nombre significa paloma. Si es hombrecito, pues piénsele bien, ¿verdad? Pero su nombre significa paloma. Y ocupa, hermanos, un lugar singular. Fíjense, hermanos, la importancia del libro de Jonás. Es que Jonás en el Antiguo Testamento ocupa el primer misionero en el extranjero. Fue el primer profeta que el Señor llamó como misionero a un lugar extranjero. Y el carácter histórico, hermanos, del libro de Jonás acontece en el gran milagro del pez. Ahora, este libro, hermanos, para que usted se interese en leerlo, no está muy largo, tiene tan solo 4 capítulos, pero vaya usted hoy mismo, hermano, después de comer, de sus actividades, si usted quiere, léalo con detenimiento, hermanos, y va a encontrar 5 milagros que ocurren en este libro. Obviamente, el más extraordinario es el que acabamos de leer, Jonás 1:17, pero hay un propósito final, y eso lo encontramos hasta el final. Pero hoy, hermanos, quiero que usted ponga especial atención precisamente a lo que el versículo que usted tiene en pantalla. El versículo que usted tiene en pantalla, pero también quiero que usted tenga su mirada en la Biblia. Dice la Biblia ahí, hermanos, ¿está usted ahí? Jonás capítulo 1, versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí, hermanos, el Señor está ordenándole a su profeta que vaya a una misión, a una gran ciudad, porque esa ciudad, como dice aquí la narrativa, la maldad ha llegado hasta su presencia. Eso, hermanos, lo encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis, cuando el Señor también mandó a Moisés a decirle, a Noé, decirle: constrúyete una arca, porque la maldad del hombre ha llegado hasta mí. Así que cuando vemos eso, hermanos, estamos viendo que el Señor está a punto de desatar su juicio y da una última oportunidad. Manda un misionero, o sea, hermanos, nosotros, a llevar el evangelio. Tenemos que aprender, hermanos, de estas lecciones para aplicarlas a nuestra vida a la brevedad. Tenemos que entender, para empezar, que la obediencia a Dios no solamente es una responsabilidad, sino también, hermanos, como pocas veces lo podemos ver, es una oportunidad para experimentar su propósito, su amor y su poder en nuestras vidas. A través de la vida de Jonás vamos a aprender a reconocer las consecuencias de desobedecerle, y también vamos a entender los beneficios que vienen por obedecerle, por someterse a su voluntad divina. Todos, hermanos, o la gran mayoría de aquí, los que somos adultos, que yo creo que todos, hemos sido empleados de alguien, ¿cierto? Hemos tenido un patrón, porque sea en la vida secular, sea en una empresa o sea en un oficio, siempre hay una jerarquía. Amén. Ese es el patrón. Ahora, quiero que vea, hermanos, para adentrarnos, y usted tenga bien presente que lo hemos hecho más de una vez, lo mismo que hizo Jonás. Imagínate, hermano, que usted es el empleado donde el patrón pone sus expectativas, le da instrucciones específicas para llevar a cabo un proyecto que va a beneficiar a toda la empresa y principalmente a usted, porque en usted está depositada la confianza del patrón. Ahora, imagínese, hermano, que usted ya tiene esa encomienda en su empresa y decide hacer todo lo contrario. Decide hacer todo lo que el patrón le mandó hacer, y su desobediencia
causa un caos monumental en el proyecto completo. La perjudicación no solamente es para la persona, ¿verdad?, sino también, hermanos, para todo el personal que compone la empresa entera, solamente por una mala decisión. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, siendo empleados, se nos da una instrucción, se nos da una orden y hacemos lo contrario? Creyendo que lo que vamos a hacer es mejor que lo que me dijo mi patrón, lo que dijo mi gerente o lo que dijo mi líder. Y terminamos, hermanos, estropeándolo todo, que es posible que hasta nos cueste el trabajo propio. Y estoy hablando, hermanos, en términos generales. No importa lo que usted se dedique, siempre hay una dirección mayor. Siempre hay un gerente, siempre hay un líder, siempre hay un patrón y tenemos que obedecerles. Amén. Le guste o no, le parezca justo o no, usted tiene que obedecer. Ahora, qué interesante, hermanos, porque teniendo en cuenta eso de las tantas veces que nosotros lo hemos hecho con un patrón terrenal, pues, hermanos, entendemos que muchas veces tambaleamos, ¿verdad? Estuvimos en la cuerda floja, estuvimos ahí en la lista de los posibles que iban a despedir, solamente por desobedecer, por no acatar las instrucciones como se las da. Si uno acata las instrucciones como se nos da y se equivoca, el problema, hermanos, ya no es nuestro, es del patrón, ¿cierto? Y en eso debe de descansar nuestra confianza. Usted hágale caso a su patrón, obedézcalo. Si el proyecto no funciona, el problema lo tiene el patrón. Pero en este caso, hermanos, el patrón de Jonás no era un patrón terrenal, era Dios. Y es lo mismo, hermanos, siempre que vemos un personaje, les pido y les invito a que usted tome el lugar del personaje, póngase en los zapatos, no importa si es mujer, hermana, usted también póngase en los zapatos, porque es la única manera de podernos adentrar en la historia y recibirla como nuestra. Porque cuando vemos que es hombre, a veces las hermanas dicen, pues ahí te hablan, marido, ahí te hablan gordito, ponle mucha atención al pastor a ver qué aprendes. No, hermanos, es para todos en general, porque todos, hermanos, tenemos un mandato que hacer. Ya se nos dio una instrucción, ya se nos dio la orden. Mateo 28 la conocemos todos, Marcos 16:15, todos conocemos los versículos de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ahora, quiero que vea usted, hermano, precisamente que Jonás tuvo una orden clara de parte de Dios. Ve a Nínive y pregona en contra de ella, es decir, predica. Pero en lugar de obedecer, Jonás, hermanos, tomó un barco en dirección opuesta hacia Tarsis. Esta historia, hermanos, no solamente es un relato de la Biblia, sino que es una lección viva de cómo Dios usa incluso nuestras fallas para guiarnos de regreso a su propósito. Hoy vamos a explorar, hermanos, 3 lecciones simples de obediencia que podemos aprender de Jonás. Un hombre que con el quizá más de uno de nosotros esta mañana puede identificarse. Y como lo digo, hermana, no es un tema para varones, es un tema para la iglesia. Amén. Así que también es para usted, mi amada hermana. Así que vamos a empezar, hermanos, punto número 1 o lección número 1. Vamos ahí a Jonás, hermanos, nuevamente. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 4, encontramos la primera lección. Dice, vino palabra de Jehová. Para empezar, eso es importante, amén. ¿De quién viene la palabra? De Dios. A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Fíjense, Jonás se levantó, pero para hacer lo contrario, como muchos hoy en esta mañana. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó
que se partiría la nave. Fíjense, hermanos, la profundidad. Lo que encontramos aquí en contraste de obediencia y desobediencia, de voluntad de Dios y voluntad del hombre. Siempre, hermanos, hay ahí una contraparte en nuestra humana debilidad. Dios me manda a un lugar y por decisión propia decido a irme a otro lugar. Dios me dice levántate y prefiero acostarme, o prefiero levantarme pero para irme a otro lugar que en lugar de ir a donde me mandó el Señor. Ahora, hermanos, Jonás recibió una orden concreta y simple y sencilla, sin ninguna contradicción, sin ninguna duda. ¿Hacia dónde me dijo el Señor que iría? El Señor le dijo, ve a Nínive. Dios nunca deja espacio para la confusión, jamás. Pero Jonás decidió huir, ir a la dirección contraria, hermanos. Ir a la dirección contraria de la voluntad de Dios, hermanos, se considera como huir de la presencia de Dios. ¿Acaso habrá alguien en este mundo? ¿Qué digo en el mundo, hermanos? En el propio universo, alguien que pueda huir de la presencia de Dios. Si Dios nos dice que Él, si me fuera hasta los lugares del norte, si me fuera donde nace el sol y donde se mete, si me fuera hasta lo más profundo de los abismos, ahí estás tú. Lo vimos el domingo anterior. No hay manera, hermanos, de huir de la presencia de Dios. Lamentablemente, hermanos, lo traemos en nuestro ADN, lo traemos en nuestra naturaleza caída, heredada de Adán. Adán, hermanos, en el jardín del Edén cayó en pecado junto con su mujer, y al verse desnudos, nos dice y nos narra la Biblia en Génesis 3 que quiso esconderse de Dios. ¿Se puede? No se puede, hermanos. No se puede jugar a las escondidillas con el Señor, ¿verdad? Inmediatamente el Señor, cuando se dio cuenta de la situación, no porque no lo sabía, Él lo sabía perfectamente, sabía lo que había hecho y había pasado, y tanto lo sabía que llegó y lo primero que hizo fue decir, Adán, ¿dónde estás tú? No le llamó para decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Él ya lo sabía, pero él quería que se hiciera responsable a quien le había dado el encargo. ¿Dónde estás tú? Y sale Adán ahí temeroso y le dice, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije no comieses? Y ahí viene, hermanos, toda la historia de la caída humana. Amén. Entonces, hermanos, lo traemos en la sangre. El hombre, hermanos, es muy proclive a desobedecer a Dios. Y eso está en nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿es justificación? No. Es parte, pero no es justificable. Porque, hermanos, quiero que vea usted la primera lección. La desobediencia trae consecuencias. Si usted está escribiendo, apúntele ahí como punto número 1, primera lección. La desobediencia trae consecuencias. Y vean lo que pasó en el versículo 3 y 4. Dice, y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, es decir, al lugar contrario, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Fue una decisión completamente deliberada, hermano. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, imagínense. Pero Jehová, es aquí donde viene lo interesante, hermanos, la consecuencia de desobedecer a Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, Jonás, al tomar este barco hacia Tarsis, tomó la decisión deliberada de irse al lado contrario donde Dios le mandó. Pero su desobediencia, amados hermanos, trajo una gran tormenta que no solamente amenazó su vida, sino la vida de todos los que estaban con él en la embarcación. Y a veces, hermanos, eso no reparamos. No reparamos en entender que mi desobediencia no es por mucho exagerar, dice Corintios, pero el pecado de uno termina por afectar a todos. Y eso es algo que tenemos que considerar. Hermano, si yo quiero desobedecer a Dios, desobedezca solo. ¿Para qué invita a otros hermanos, hermanas a
tiene usted la libertad de hacerlo, pero no invite a otros a faltar al mandato, ¿verdad? Porque eso es pecado. Ahora, ¿por qué vienen las tormentas a nuestra vida? El jueves vivimos una bastante fuerte, ¿verdad? Estábamos aquí, hermanos, orando, ni siquiera nos escuchábamos, pero la certeza de que lo hacíamos con convicciones que Dios lo escucha. Esa es la certeza. Podíamos nosotros, hermanos, no entender por qué estábamos sucediendo. Hermanos, cualquiera de otros se nos fue la luz, hermanos, se me fue la luz a media predicación y no paré en absoluto, no dejé de predicar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el control. Satanás, hermanos, siempre va a buscar la manera, hermanos, y era una prueba que Dios nos estaba poniendo a ver si estábamos firmes en la fe. Y bien lo dijo la hermana en su acción de gracia, ¿verdad? Estábamos firmes. A pesar de que, hermanos, creíamos que el techo se nos iba a caer, veíamos por allá que ya las onditas del agua estaban amenazando con meterse al templo, hermanos, y no nos movimos de aquí hasta que no terminamos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor está en las tormentas, hermanos, porque Él las controla. Él tiene el control de todo, hermanos. Y aquí muchas veces creemos que si nosotros tenemos mejores ideas, le vamos a ayudar a Dios. ¿Acaso se puede? No se puede, hermanos. Y tenemos que entender que si yo, hermanos, en nuestras decisiones está el irme al lado contrario, donde Jehová me mandó, hay consecuencias. Y las consecuencias no solamente vienen para mí, sino vienen para toda mi familia. Cuando les digo familia, hermanos, usted tiene que atender y entender una vez más y las veces que sean necesarias que la desobediencia suya afecta a toda su familia, como sucedió aquí. Y hermanos, pues no es algo que quisiéramos oír. La desobediencia genera caos. Ese es un problema serio. Jonás tomó un barco hacia Tarsis, pero su desobediencia trajo una gran tormenta que amenazó su vida y la de todos con él andaban. La desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Los marineros, nos dice la Biblia, enfrentaron el peligro por la desobediencia de un hombre y tuvieron que arrojar su carga al mar. Fíjense, hermanos, qué interesante, versículo 5, está en Jonás. Ahí téngale su listón o su separador. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno, fíjense, clamaba a su Dios. Nota, hermano, que es con D minúscula. Es un Dios personal. Es un Dios que cada quien tiene, hermano, cuando no está en el camino de Dios. Dice, y echaron al mar, fíjense, hermanos, los enseres que había en la nave para aligerarla, para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué hizo? Bajó al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, hermanos, lo que hizo Jonás. No solamente, hermanos, desobedeció a Dios, sino que todavía tuvo la osadía de echarse a dormir, de acostarse. Nuestras decisiones afectan a los demás. Cuando yo, mi amado hermano, tengo una orden directa del Señor y me echo a dormir, afecto a los demás, principalmente a los que amo. Y esa es una situación que debemos de evitar, porque estos marineros, hermanos, fíjense, totalmente experimentados en miles de tormentas, hermanos, porque un marinero toda su vida se la pasó en el barco y en la mar, y ese momento tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo de algo que ellos estaban tan acostumbrados a ver cotidianamente en sus tantos recorridos en el mar? Porque era una tormenta diferente. Era una tormenta tan fuerte como los problemas que nosotros podemos enfrentar, que creyeron que se iba a partir la nave. Y hasta tuvieron que aventar, hermanos, los enseres, sus alimentos. Imagínense, deshacerse de sus alimentos, deshacerse de todo lo que iba a ser provisión para llegar a puerto. Lo tuvieron que arrojar al mar para que no se partiera la nave. Y cada uno en su desesperación empezó a orar a su Dios. ¿A quién oramos, hermanos? ¿Al Dios de los cielos o al Dios de este mundo? ¿En quién confiamos cuando estamos en estos problemas? ¿En quién confiamos cuando estamos en desobediencia? Y esa es la situación que hoy el Señor nos enseña a través de estas lecciones. Cuando decidimos, hermanos, no obedecer a Dios, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino también a los que están a nuestro alrededor.
Y así como la tormenta no solo golpeó a Jonás, también, hermanos, nuestras malas decisiones pueden causar tormentas en las vidas de otros. En un matrimonio, por ejemplo. En una familia, por ejemplo. En el trabajo, por ejemplo. En la escuela. Donde quiera que usted ande, hermano, pudiera pasar una situación por causa de su desobediencia. Y eso es algo que tenemos que tener bien presentes. Y eso, hermanos, es algo que el Señor no quiere que vivamos. Por eso el Señor nos dice, como le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Hoy, hermanos, en esta mañana el Señor le dijo, levántate y ve a la iglesia. ¿No es así? Gracias a Dios. No se fue al lado contrario, pero hubo quien sí se fue al lado contrario. Causas siempre las hay. Amén. Enfermedades siempre hay. Trabajo siempre lo va a haber. Pero cuando es nuestra decisión faltar, hay consecuencias. Espérese su tormenta, hermano. Espérese un problema. No estoy hablando de la magnitud que pudiera llevarlo a tanto grado, ¿verdad? Pero sí, hermanos, la desobediencia puede traer una situación que usted no quiere vivir. Solamente, hermanos, por no obedecer a Dios. La desobediencia trae consecuencias. Y generalmente nunca son buenas. Ahora, aquí viene lo bueno. Jonás 1:17. ¿Llegó usted ahí? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Le suena esa cifra de días? El mismo Señor Jesucristo lo mostró como una enseñanza a los que le escuchaban, hablando, hermanos, de señales, hablando, hermanos, de manifestaciones. Los judíos, hermanos, querían señales. El Señor les dijo, la generación perversa demanda señal, pero no les va a dar nada señal, sino la de Jonás. ¿Cuál? Esta, la consecuencia, hermanos. Pero el versículo 17, hermanos, es una promesa, es una profecía, y sobre todo, hermanos, tiene un gran propósito. Una vez, hermanos, que de los versículos del 7 hasta el versículo 16 vemos, hermanos, cómo estos hombres le hicieron las preguntas y le dijeron, ¿quién eres tú? Decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Y Jonás le dice, honestamente, por primera vez se pone honesto y le dice, yo soy hebreo y temo al Dios que hizo la mar y la tierra. Y dice, los marineros temieron en gran manera. ¿Y qué fue lo que hicieron? Reclamándole, con justa razón, le reclamaron y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar, hermanos, fíjense, se iba embraveciendo aún más y más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la desobediencia, mientras uno no corrija el estado de desobediencia, se sigue creciendo la tormenta más y más. Es decir, se va a ir agravando el problema más y más, hasta que corrijamos. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Él le respondió y dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¡Qué honestidad! Cuando uno reconoce, hermano, que es posible que el problema que está viviendo mi familia, mis hermanos, mis compañeros, mi matrimonio, es mi culpa, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y decirle al Señor, Señor, es mi culpa, lo reconozco. Y sabemos, hermanos, que entonces dice ahí versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar, dice, y se volvió a decir, iba embraveciéndose más y más contra ellos. Entonces, fíjense lo que sucedió. Clamaron a Jehová y dijeron, los que pedían a otros dioses con D minúscula, ahora clamaban al gran Dios que hizo el mar y los cielos y la tierra. Les dijo, hermanos, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Le dijeron su nombre, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué sucedió? El mar se aquietó de su furor. Fíjense, hermanos, hasta que uno reconoce
se aquieta el problema. Es una lección, hermanos, que nosotros podemos aplicar. Si yo veo, hermanos, que por mi desobediencia, por mis malas decisiones en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, hay tormentas, hay problemas que en lugar de calmarse van agravándose, reconozca que tal vez usted sea el culpable. No lo quiero hacer sentir mal, hermano, hermana, pero tiene que reconocer delante de Dios que si está desobedeciendo a Dios, van a venir consecuencias. Cuando la reconozca, ¿qué dice que va a pasar? Se va a quietar el mar, se va a calmar el problema, va a empezar a encontrar soluciones, va a encontrar la puerta abierta, hermanos, porque el Señor así lo hace con un propósito. Ahora ven a lo interesante, hermanos. Cuando ya vio, hermanos, que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, dice que el mar se aquietó. Pero dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjense nada más, hermanos, lo que hicieron estos hombres. Y dice el versículo 17, para pasar al punto número 2, lección número 2, pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Segunda lección, Dios extiende su misericordia incluso en nuestra desobediencia. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? Dios extiende su misericordia incluso en nuestra desobediencia. ¿Quisiera usted seguir a otro Dios? Y no a este Dios que aún en nuestra desobediencia siempre extiende su misericordia. Pero vamos a ver, hermanos, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, preparó un rescate. ¿Lo había visto de esa manera? Había visto que ese pez que se tragó a Jonás no era solamente un castigo, sino que en realidad era un rescate. Usted podría ver, hermanos, que la gran consecuencia que trae su desobediencia en ese problema que se metió, en esa situación en que está atravesando, en realidad, más que un castigo, es un rescate. ¿Lo había pensado de esa manera? Porque es difícil aceptarlo, hermanos. Es difícil aceptar que en la cúspide de mi problema, en la misericordia de Dios, en lugar, que obviamente es una consecuencia de mi desobediencia, pero Dios eso lo va a utilizar para rescatarme de algo peor. Porque, hermanos, Jonás en el mar abandonado, ¿cuál iba a ser su suerte? Ahogarse, morirse, por supuesto. Pero ¿qué hizo el Señor? Uno de los grandes milagros, una de las cosas más enseñadas en la escuela dominical, mandó un gran pez para que se lo tragase. Qué interesante, hermanos. Este gran pez no estaba por casualidad ahí, ¿verdad? Fue un pez especial que Dios envió, no como castigo, sino como rescate para salvar a Jonás de morir ahogado. Increíble, hermanos. El pez no era un castigo, era un rescate. ¿Con consecuencias? Por supuesto, tenía que aprender la lección, ¿verdad? Y estamos en la segunda lección. Dios extiende misericordia incluso en nuestra desobediencia. Y fue lo que hizo con Jonás. Muchas veces, amados, cuando estamos en desobediencia, Dios permite que las consecuencias nos alcancen. Dios permite que nos pasen cosas. Usted sabrá qué cosas le han pasado en su desobediencia, pero en nuestra ignorancia, en nuestra naturaleza caída, lo vemos, hermanos, solamente como un castigo, cuando en realidad Dios está utilizando eso y permite que pase en nuestra vida porque nos está salvando de algo peor. Y sobre todo, hermanos, también nos está dando una alerta de que vamos en dirección contraria a su voluntad. Pero qué interesante, hermanos, todo lo que hace el Señor, de verdad, hermanos, es sorprendente. Y hermanos, aquí estamos viendo, si usted está conmigo, Jonás, capítulo 2, ahora, ahí por favor sus ojos en la Biblia, Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice, hermanos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó,
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? En medio de la cúspide de mi problema, en medio de ese hoyo del cual ya no vemos rescate alguno, ya no vemos solución alguna, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Clamar, clamar como lo hizo Jonás. Vea lo que dice el Salmo 119, no pierda esta lectura, hermanos. Vaya usted al Salmo 119, versículo 15. Vea lo que el Señor nos está diciendo ahí. Salmo 119, por favor. Amén. Amén, hermano, ¿lo puede leer? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Síguele. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré tus palabras. Fíjense, hermanos, ¿quién es el que escucha las oraciones? Salmo 119, versículo 15, nos dice precisamente, hermanos, que lo que permite que nos suceda, aunque sea la consecuencia de mis actos, de mis malas decisiones, de mi desobediencia principal, nos da la oportunidad en ese estado de meditar. De meditar. ¿Quién más nos dice algo acerca de esa situación? Josué. Josué capítulo 1. Vaya usted rápidamente, hermano, si puede, a Josué capítulo 1 en su Biblia y vea lo que dice el versículo 8. ¿Llegó ahí? Vea lo que dice el versículo 8, hermanos. Si usted está ahí, hermano, por favor, léalo también con nosotros. Josué 1:8 dice ahí la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí viene la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Habrá alguien aquí, hermano, hermana? Sé que es una frase como jabón gastado, que no quiera prosperar, que todo le salga bien. ¿Qué hace falta? Si ya desobedecimos y estamos metidos en camisa de 11 varas, estamos en ese abismo profundo, sea cual sea la índole emocional, física, en enfermedad, la económica, el Señor nos permite que nos alcancen las consecuencias y nos manda un rescate. ¿Cuál es el rescate? La cúspide del problema. Es decir, donde vas a estar más o más dolor. Y en ese ínter, el Señor te pide que medites en su palabra, que medites en ella, que pienses todo lo que has hecho mal para estar en esa situación, con el único propósito, hermano, de rescatarte del hoyo. ¿No dice así el Salmo 103? Tú eres el que me rescata del hoyo, tú eres el que corona mi vida de favores, tú eres el que libra mi alma del Seol, tú eres el que me da todo, tú eres el que me sacas de aquí, tú eres el que me cuidas, me proteges, me guías. Hermanos, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Jonás. Si usted, hermano, espero y no, se encuentre en esta situación, en la cúspide de su problema, por una desobediencia, una mala decisión que tuvo, hermano, ore a Dios. Ore a Dios, no se quede ahí diciendo: ay, estoy aquí porque me lo merezco, y sí es cierto, y estoy aquí, pero aquí me quedo, y hágase su voluntad. No, hermano, el Señor no quiere dejarlo ahí. El Señor quiere sacarlo de ahí, pero le pide que en ese momento confíe en Él. ¿No cantamos, hermanos, el Salmo 37? ¿Sí se acuerda cuál es? Oh, ven y deleítate en el Señor. Hermanos, venir a la iglesia tiene que haber un deleite, porque usted va a escuchar precisamente cómo solucionar este tipo de problemas. No va a encontrar estas soluciones, hermanos, se lo aseguro y se lo garantizo, en el mundo, ni mucho menos echarlo a dormir. No va a encontrar ninguna solución ahí. Tenemos que levantarnos a venir al Señor para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Hermanos, Jonás capítulo 2 versículo 7 dice ahí Jonás en su oración: cuando mi alma desfallecía en mí. Fíjense, en la cumbre del dolor, en la cumbre del fracaso, en la cumbre de la frustración, Jonás dijo: cuando mi alma desfallezca en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Usted, hermano, hace eso? Qué interesante y qué importante que lo entendamos. Dios, hermanos, escucha nuestras oraciones. Sé que la Biblia dice en Juan 9:31, vaya usted ahí por favor. Juan 9:31, Evangelio de Juan. Es un pasaje fuerte, hermano, pero necesario. Juan 9:31, ¿ya llegó? Dice ahí la palabra de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, como Jonás, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí está, hermanos, la confianza que tenemos en el Dios en que adoramos. Sabemos, hermanos, que sí nos hemos equivocado muchas veces, desobedecemos deliberadamente muchas veces, porque el Señor nos dice: levántate y ve donde te voy a hablar en esta mañana, y usted decide irse a otro lado, usted decide irse a otro lugar. Eso, hermanos, es huir de la presencia de Dios, es desobedecer su voluntad. Mas, sin embargo, hermanos, cuando vienen las tormentas y las consecuencias nos alcanzan, podemos orar en la cúspide del dolor, y dice la Biblia que Él nos oye. Pero pastor, es que no puedo entenderlo. Si usted supiera lo que yo hice. Primera carta de Juan. Vaya usted a la primera carta de Juan. Es que pastor, yo no me lo merezco, yo soy esto, yo soy aquello. Exactamente, hermano, usted está llegando a la verdad, y eso es lo que el Señor quiere. Primera carta de Juan, capítulo 5. El mismo apóstol, pero ya muy maduro después, nos dice en esta carta, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, fíjense, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles son sus peticiones en oración, hermano? ¿Viene usted a pedirle al Señor, o prefirió ese día irse a otro lugar? Es que amenazaba la tormenta, pastor. Me iba a agarrar un aguacerazo, hermanos. A todos nos agarró. Pero, hermano, yo sé que a veces se complica por la distancia, la falta de recursos, la falta de transporte. Pero, hermano, no se pierda las bendiciones de Dios. Venga a su presencia. Venga con la certeza de lo que dice el apóstol Juan. Dios va a escuchar nuestras oraciones, y sabemos que las obtendremos porque Él nos los ha dicho. Ese es nuestro Dios. Así que, hermanos, Jonás, a pesar de haber desobedecido y haber reconocido que por su culpa estaba no solamente la tormenta, sino en peligro de la vida de todos los marineros de ese barco, le dio la solución: échenme a mí al mar y verán cómo el mar se acaba. Eso lo hace un hombre valiente. Si bien todas las personas alrededor quieren desobedecer a Dios, yo no voy a desobedecer. Yo voy a ir a donde el Señor me envíe, a donde me mande. Si alguien se enoja porque yo voy a obedecer a Dios, ya tiene dos problemas, ¿no? Que se enoje y que se contente solo. Porque como dice Hechos 4, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sea quien sea ese hombre o mujer. Primero se obedece a Dios para poder obtener las bendiciones, porque si no, vienen consecuencias y no son gratas, pero en las consecuencias viene la salvación de Jehová. Amén. Cantamos el Salmo 3 y fue con un propósito. Tenemos, hermanos, esta esperanza: Jehová es mi escudo. Y luego, ¿qué dice?
Él es el que levanta mi cabeza, hermanos. Yo sé que todos en la desobediencia estamos avergonzados, caminamos cabizbajos y decimos: Señor, no merezco tu gracia, tu misericordia, pero en Cristo Jesús acepto mi consecuencia, mi pecado y me arrepiento. Y entonces levantas tu cabeza. ¿No es así? Pero por los méritos de Cristo. Porque Cristo, hermanos, aún está intercediendo por nosotros en nuestra desobediencia. ¿Se acuerdan, hermanos, de la parábola de la higuera estéril? No sé si alguna vez se la haya enseñado, pero eso tiene que ver exactamente con lo mismo, con la falta de fruto. Jehová dijo: Dios, ¿qué hace esta higuera aquí? Solamente inutiliza la tierra, cortarla y quitarla de aquí. Eso es lo que hace el Señor con una persona que en lugar de apoyar a crecer la obra estorba. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Señor, ten misericordia, déjala otro día más, la voy a regar, la voy a cuidar, la voy a proveer, y verás que va a dar fruto. Y si al cabo de un año no da fruto, entonces haz lo que quieras con ella. Ese es Dios, hermanos. Consecuencias de la desobediencia, de no tener fruto. Y esa es una consecuencia que el Señor nos quiere evitar. Hermanos, quiero que se lleve usted en su mente y en su corazón esto también, antes de pasar al último punto. Dios no nos abandona aún en nuestro fracaso. Dios no nos abandona aún en nuestra desobediencia. Pero muchas veces abusamos de ello. No nos abandona, fíjense, incluso cuando nos alejamos de su plan. Él nos da oportunidades para volver a Él, porque su misericordia, hermanos, no tiene límites y siempre está dispuesto a rescatarnos. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Isaías capítulo 55 versículo 7 nos dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Es decir, hermanos, la única manera, hermanos, de que el Señor nos perdone, nos limpie, nos llene de bendiciones, es dejar el camino lejos de la presencia de Dios. Dejar ese camino que nos aleja de las bendiciones. Hermanos, si en estos momentos ese botecito que está ahí amarillo tuviera hasta el tope de billetes de 500 pesos y les dijera yo: a ver, hermanos, el primero en decirme de memoria Juan 3:16, porque es pecado no saberse, ¿cuántos nos iban a parar? Yo. Ok, muy bien. Entonces, venga por él. Lo único que tiene que hacer es venir por él. Si usted decide dar el contrario y darse la vuelta, algunas va a tener en su poder ese dinero. ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que hacer? Venir a Él. Si Dios ya le dio la solución, hermanos, venga al Señor. Quite todo lo que tenga que quitar, hermanos. Los hombres marineros expertos para salvar su nave, ¿qué hicieron? Quitaron y aventaron todo el mar. ¿Usted tiene problemas en el matrimonio? Quite todo lo que le estorba. Yo sé que a veces son personas, pero quítelo. Es que es la verdad. Quítelos, porque va a destruir su matrimonio. Sea quien sea, se llame como se llame, quítelos. Si usted quiere conservar su nave, su matrimonio, su familia, quite los estorbos, quite lo que empeora la carga. Pero tiene que ser valiente y decidido y perseverar en ello. Y el Señor, ya vimos el propósito, lo va a rescatar, lo va a salvar, pero tiene que dejar lo que le estorba. Punto número 1, o lección última. Lección número 3. Jonás, regresa usted a Jonás, capítulo 3, por favor. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vean, hermano. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová,
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Wow. Si usted sigue leyendo hasta el versículo 10, se va a dar cuenta, hermano, que la lección que tenemos que aprender de aquí es que la obediencia trae bendición. Si vimos en la primera lección que la desobediencia trae consecuencias, la tercera lección, la obediencia trae bendición. Y no solamente bendición, te da un propósito. Te da un propósito en tu vida. Pero dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez, hermanos. Dios es el Dios de segundas oportunidades. ¿Y cuántos de nosotros no solamente hemos aprovechado las segundas, sino las terceras, las cuartas, las quintas y las 77 veces 7? ¿Cuántas veces no lo hemos aprovechado, hermanos? Dios nos da una y otra oportunidad de que corrijamos la desobediencia, que corrijamos la apatía, que corrijamos todo lo que el Señor nos manda hacer, y su misericordia sigue intacta. ¿Quiere usted adorar a otro Dios que no sea ese? Yo creo que no, ¿verdad? No creo que nadie sensato quisiera otra cosa en su vida. Pero somos honestos, hermanos, abusamos de eso. Siempre estamos abusando de la gracia de Dios, porque su promesa es que su misericordia todos los días se va a renovar. Y pues abusamos, pero no es lo correcto. Dios nos da una segunda oportunidad siempre. Dios le habló nuevamente a Jonás y le dio la misma instrucción. Porque la misma instrucción, hermanos, que tenemos nosotros como iglesia no ha cambiado, ni cambiará. Siempre va a ser la misma. Levántese y lleve el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es obediencia, hermanos. No se tiene que estar siempre esperando a que exista una ruta, a que exista un programa. Porque para empezar, hermanos, en la Biblia no nos enseña ni nos explica que exactamente tenga que haber un programa para predicar el evangelio. Usted lo puede hacer donde quiera que se encuentre, en su casa, en el trabajo, en el equipo de fútbol, en la cuadra, en el que le surte la leche, en el panadero, cualquiera, hermanos, puede usted compartir el evangelio. Y eso, hermanos, es un mandato. Cuando no lo hacemos, equivale a ir al otro lado. Es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que puros es que, lo mismo es que puso Jonás. Y ya vieron las consecuencias. Luego nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. Aún ahí, hermanos, Dios nos debe dar la misma instrucción. Levántate y ve y haz esto. Hermanos, ¿saben por qué? Porque la obediencia impacta a otros. Estamos en Jonás 3. Vean lo que dice el versículo 5. Desde el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Fíjense qué ciudad tan grande. Camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué interesante, hermano, entender que la desobediencia trae consecuencias y afecta a todos. Pero también en su contraparte, mi obediencia impacta hasta los que no creo que puede impactar. Porque dice el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y como rey, como autoridad, dice el versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos.
porque quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios que hicieron lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Ese es Dios, hermanos. Cuando ve convicción en lo que estamos haciendo y obedecemos, impactamos a personas que ni siquiera creíamos que podíamos impactar. Y eso, hermanos, es algo cotidiano, algo que usted, hermano, debe de aprovechar en su trabajo, en su casa, en su cuadra, en su calle, donde usted viva, de que vean su obediencia a Dios. Y tarde que temprano se van a acercar. Ya no se van a acercar a usted a criticarle, a juzgarle. Ah, mira, ahí va el aleluyo. Mira, ahí va el mandilón. Miren, ahí va este hombre, esta mujer idólatra. ¿Cómo nos dicen? ¿Que somos qué? No, aparte de eso, fanáticos. Ahí van estos fanáticos a que les laven más el cerebro. Y míralo. Pero al ver su constancia y ve que Dios está con usted, tarde que temprano les va a impactar su obediencia y les van a acercar y le van a decir, oiga, discúlpeme, ¿cómo le hace usted para que Dios le bendiga? ¿Y qué le va a contestar usted? Yo obedezco a Dios, como Jonás. Yo soy cristiano y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él está presente cada domingo en mi iglesia. ¿No me quiere acompañar? ¿Y se da cuenta, no? Está predicando el Evangelio. No tiene que agarrarse con su Biblia a ver Juan 3:16 y esto, hermano. Que obviamente si se da la oportunidad, hágalo. Si lo sabe hacer, hágalo. Si no lo sabe hacer, en la iglesia se le enseña. Pero hermanos, tiene que aprovechar y traer la gente que más pueda. Eso es lo que hizo Jonás. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque es el mismo mandato. Y eso es lo que el Señor se alegra, hermanos. Hechos 2:14. Vaya usted, Hechos 2:14. Ya voy a terminar con esto, hermano. Hechos 2:14. ¿Ya llegó? Dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, comunidad, alzó la voz y les habló diciendo, pregonó, predicó: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Brínquese el versículo 37. En el mismo capítulo 37. Al oír esto, después de todo lo que les predicó, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les entró el miedillo, ¿verdad? Porque es la verdad. Les entró un temor ahí diciendo: ¿qué hemos hecho? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y vean lo que sucede en el versículo 41. Así que los que escucharon su palabra, que la recibieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000, hermanos. Para que vea usted, hermanos, que la obediencia impacta a multitudes. Después de pregonar, hermanos, de predicarles y decir todo lo que Cristo había hecho y sus méritos en la cruz, hermanos, o sea, les compartió el Evangelio, se convirtieron 3,000. En la primer predicación de un Pedro que era del vulgo, criticado por ser un simple pescador. Y muchas veces, hermanos, nosotros: ay, pastor, pues es que como yo no puedo predicar, yo ni sé hablar, yo ni sé hacer esto, yo no tengo capacidad ni facultades para poder. Pedro, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, en su primera predicación ganó 3,000 almas. Nosotros, hermanos, en los años que llevamos de cristianos, ¿cuántas almas llevamos para el Señor? Es una pregunta obligada. ¿Cuántas almas has traído para los pies del Señor? No quiero decir, hermanos, que a fuerza tenga que ser una campaña, que usted tiene que salir a ganar almas puerta por puerta. No necesariamente. También, hermano, ¿cuántas personas ha traído a la iglesia? ¿A cuántas está invitando para que conozcan al Dios que usted dice que teme y que le ha resuelto su vida? Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, cuando Jonás predicó en Nínive,
Toda la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios. Imagínense nada más. El misionero cumplió la misión. Todos nosotros, hermanos, según Mateo 28, tenemos la misma misión. Todos, hermanos, tenemos la misma misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles y bautizarles en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es, hermanos, el propósito. ¿Por qué nos pasan las cosas por nuestra desobediencia? Porque Dios quiere que conozca su poder, quiere que conozca su justicia, pero sobre todo su amor. 3 lecciones que aprendemos de las desgracias, 3 lecciones, hermanos, que aprendemos de la obediencia. La obediencia de Jonás y el arrepentimiento de los ninivitas. Dios mostró su compasión y no destruyó nuestra ciudad. ¿Por qué Dios no destruye esta ciudad? ¿Por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanta inundación? ¿Qué quiere hacer el Señor? Lavarla de su pecado. ¿Por qué no destruyó en el año pasado el puerto de Acapulco con un huracán categoría 5? Quería lavarla de su pecado. ¿Sabe usted por qué pasó? Yo creo que usted lo vio por ahí, pero fue una noticia a nivel nacional. Días antes, hermanos, se había llevado a cabo un carnaval donde se burlaron de los hechos de Jesús. La desobediencia trae consecuencias. Y vean cómo les fue a nuestros hermanos de Cataluña. Brasil, se burlaron de Jesús en su carnaval. Y vean lo que les pasó también el año pasado: inundaciones e incendios donde cobró muchas vidas por burlarse del Señor. La desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Nunca, hermano, le pido, le suplico y le ruego, como dice Pablo a los romanos, no tengan poco en desobedecer a Dios. Sé que a veces la vida trae situaciones que nos impiden al 100% obedecerlo, pero no minimice la desobediencia. No minimice faltar un día y ya no pasa nada. No minimice decir, ay, que tanto es tantito, porque las consecuencias lo pueden sobrepasar. Pero quiero que sepa, hermano, que aún en esa desobediencia Dios está presente y Dios le va a abrir puerta, pero en la cúspide de su gobierno. Medítelo, hermano, hermana, en esta mañana, porque la obediencia no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede cambiar la vida de muchos. Jonás fue instrumento para la salvación de toda una ciudad, porque al final decidió seguir la voluntad de Dios. Quiero decirle, hermano, que la historia de Jonás nos debe de recordar siempre, cada que usted lo vaya a leer, la obediencia de Dios no siempre es fácil y cómoda, hermanos, yo lo sé, pero siempre es lo mejor. La desobediencia trae consecuencias, pero Dios en su misericordia nos rescata y nos da nuevas oportunidades. La obediencia, aunque a veces desafiante, trae propósito y bendición, no solamente en nuestra vida, sino también a los de los demás. Así que, hermano, hermana, yo hoy le animo de verdad, le exhorto y le ruego también que examine su vida y vea qué áreas en su vida, si hay áreas en su vida donde está resistiendo a la dirección de Dios, detéctelas y entrégueselas al Señor. Si usted tal vez está tomando un barco a Tarsis en lugar de ir a Nínive, no espere a que llegue la tormenta. Cambie de parecer y decida hoy obedecer a Dios, experimentar su propósito y la bendición que puede llegar a su vida. Hoy puede ser ese día, si usted quiere. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias en esta mañana.